Hola, soy Roger y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. En acuariofilia hay una recomendación que casi todos hemos escuchado alguna vez y que suele venir acompañada de una advertencia muy clara. Ten cuidado con el filtro, no lo limpies mucho porque ahí viven las bacterias benéficas. Y esa recomendación en esencia no está mal, el problema es cómo se interprete. Con el tiempo, muchos acuaristas terminan asociando biología con suciedad, con lodo acumulado, con filtros cada vez más cargados y no los limpian por miedo a alterar el ciclo. Y es ahí donde empieza el verdadero problema. Porque en muchos acuarios ese miedo bien intencionado al limpiar el filtro es justamente lo que impide que el sistema sea estable, que el agua esté clara y que los peces prosperen. Así que hoy quiero que veamos el filtro desde otro punto de vista, no desde el mito ni desde el miedo, sino desde lo que realmente ocurre dentro de él y cómo mantenerlo correctamente. Así que acompáñame. Tu acuario en casa, acuario en casa. Imagina tu filtro no como una caja negra misteriosa, sino como una ciudad superpoblada. En esa ciudad queremos hospedar a las bacterias nitrificantes, nitrosomonas, nitrosospiras, nitrospiras y arqueas, que son las nitrificantes principalmente. Ellas oxidan el amoníaco y el amonio tóxico que producen los peces y la descomposición. Lo convierten en nitrito y luego en nitrato, que es una forma mucho más segura. Ellas son la razón principal por la que usamos un filtro. Pero aquí viene el detalle que casi nadie te explica. No están solas. En ese mismo espacio viven también las bacterias heterótrofas. A diferencia de las nitrificantes, que se alimentan de compuestos inorgánicos invisibles, estas bacterias se alimentan de desecho orgánico, restos de comida, heces, de peces, hojas muertas, y al hacerlo generan amoníaco o amonio, y habitan principalmente en ese lodo marrón que ves dentro del filtro. Y ojo con esto, las heterótrofas no son el problema en sí, son necesarias. El problema aparece cuando el filtro se convierte en su territorio exclusivo. Al principio podrías pensar, perfecto, me están ayudando a limpiar, pero no, tu filtro tiene un espacio limitado, una cantidad fija de superficie en los canutillos, en el matrix o en cualquier otro material filtrante. A eso se le llama sustrato disponible. Y en ese espacio lo quieren ocupar ambos tipos de bacterias. Y créeme, no es una pelea justa. Las bacterias nitrificantes que realmente queremos favorecer son lentas y delicadas. Para que una sola se divide y se convierta en dos, necesita entre 15 a 24 horas. Son eficientes, sí, pero se toman su tiempo. Ahora comparémosla con las heterótrofas. Cuando hay abundante comida orgánica, como es el lodo marrón acumulado, las heterótrofas superan numéricamente a las nitrificantes en cuestión de horas. Pueden duplicar su población cada 15 a 60 minutos. En teoría, en 24 horas podríamos hablar de unas 280 billones de bacterias. Evidentemente en un filtro real hay limitaciones de espacio y oxígeno, pero aún así la diferencia de velocidad es grandísima. Entonces, ¿qué pasa exactamente dentro de tu filtro? Pues ocurre algo que se llama exclusión competitiva. Como las heterótrofas se reproducen tan rápido, necesitan espacio y lo toman. Empiezan a construir capas y capas de biofilm una encima de otra, formando esas masas gelatinosas marrones que ves y literalmente sepultan a las bacterias nitrificantes buenas. Y aquí ocurre el desastre. Las heterótrofas, al estar en la capa exterior y ser tantas, consumen prácticamente todo el oxígeno que entra con el agua, y las nitrificantes que quedan enterradas bajo esas capas se asfixian. El resultado es un filtro que se ve lleno de biología, pero que en realidad es un cementerio de bacterias buenas cubiertas por bacterias comedoras de desechos.
el filtro deja de procesar amoníaco de forma eficiente y ahora empieza a producirlo por descomposición. ¿Y qué es lo que decide quién gana esta guerra? El carbono orgánico disuelto, conocido como DOC. En agua limpia con bajo DOC, las heterótrofas pasan hambre. Las nitrificantes prosperan no porque necesiten carbono orgánico, usan el CO2 inorgánico. El filtro funciona como debe, pero en agua sucia por sobrealimentación, falta de limpieza mecánica, hojas podridas y restos acumulados, las heterótrofas se alimentan de ese carbono orgánico, explotan en población, se adueñan del filtro y de todo tu acuario. Ahora ya sabes por qué aparece esa agua blanquecina. Entonces surge la gran pregunta: si lavo los canutillos no afecto el ciclo. Vamos a aclararlo. Las bacterias nitrificantes requieren de una corriente de agua para vivir. Para no ser arrastradas por ella, secretan una sustancia llamada sustancia polimérica extracelular o EPS, que es literalmente un superpegamento biológico. Cuando una colonia se establece en los microporos de la cerámica u otra superficie biofiltrante, queda firmemente adherida. Para eliminarlas de verdad se necesita cloro, cloraminas, hervir el material o mediante una fuerte limpieza física. En cambio, el biofilm heterótrofo es blando, superficial y débilmente adherido. Seguro que ya lo has notado. Cuando enjuagas los canutillos con agua de acuario, lo que hace es desprender esa capa de lodo disuelto sin arrancar el biofilm de las nitrificantes, incrustadas en los poros, y lejos de matarlas, las estás liberando. Las vuelves a exponer al oxígeno y al amoníaco que necesitan. Otro punto a tomar en cuenta es: tu filtro no es el único lugar donde viven las bacterias. Todo el acuario es un filtro gigante. La grava, los cristales, la decoración, las plantas, todo está cubierto de bacterias nitrificantes, especialmente el sustrato, que muchas veces alberga colonias tan grandes como la de tu propio filtro. Por eso, incluso si durante el mantenimiento perdieras un pequeño porcentaje de bacterias del filtro, el sistema completo se mantiene estable. El verdadero enemigo no es la limpieza, sino el cloro del agua. El cloro y las cloraminas en el agua del grifo dañan gravemente el equilibrio biológico del filtro, ya que oxidan las membranas celulares e inactivan las enzimas de las bacterias, comprometiendo a toda la colonia bacteriana. Por eso, la regla es simple y no admite excepciones. Nunca laves material biológico con agua del grifo sin declorar. Usa agua del acuario durante el cambio o agua previamente tratada con anticloro. No laves el filtro y hagas además recambios de agua a la vez. Espacia el tiempo entre uno y otro. Si respetas esto, es prácticamente imposible romper el ciclo por limpiar. Tu filtro tiene dos zonas que no se mezclan: la zona mecánica, que son las esponjas o el perlón, que es la primera de donde ingresa el agua, y su función es atrapar desechos sólidos visibles. Lávalos o reemplázalos cuando el caudal disminuya. Exprímelos incluso bajo el grifo hasta que salga el agua limpia. Aquí realmente no nos interesa la biología, sino la higiene. Y luego viene la zona biológica: canutillos, matrix, biobolas o cualquier otro material biofiltrante. Debes ir siempre después de la mecánica. Si ves suciedad sólida aquí, tu zona mecánica no está haciendo bien su trabajo. El mantenimiento debe ser suave pero firme. Cuando lo veas sucio, enjuágalos en el agua del acuario y sacúdelos para soltar cualquier capa adherida. No se trata de dejarlo como nuevo, sino de quitar lo que está asfixiando la biología. Resumiendo, un filtro sano atrapa los desechos orgánicos sólidos, evita que se disuelva el carbono orgánico, da oxígeno y superficie a las nitrificantes y mantiene el flujo. Si tu acuario tiene agua blanquecina, malos olores o picos de amoníaco inexplicables, muchas veces el problema no está en el agua ni en los peces,
sino en un filtro saturado de orgánicos. Así que deja de tratar a tu filtro como una caja intocable. Es un equipo que necesita mantenimiento. La finalidad del filtro no es que las bacterias compitan entre sí, sino que cada una cumple su función. Y recuerda esto, limpiar no es esterilizar. Un filtro no falla por falta de bacterias, falla por exceso de suciedad. Si esta información te ayudó a ver tu filtro desde otro punto de vista y saber que la acuariofilia no va de recetas rápidas, sino de comprender procesos, equilibrios y causas reales, entonces te invito a suscribirte al canal, a darle like y activar la campanita, porque así ayudas a que este tipo de contenido llegue a más acuaristas que, como tú, quieren entender lo que hacen y no solo seguir recetas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Tu acuario en casa, acuario en casa.